Yo quería empezar un poco también, no solo hablando con el ministro, sino también hablando un poco con José Manuel, y sobre todo de una parte un poco personal. Quería saber un poco de dónde te viene todo este tema de la pasión por la política internacional. Siempre tuve un interés de manera intuitiva por todo lo que estaba más allá del horizonte que me rodeaba. Por un poco azares de la vida, tuve una serie de becas para estudiar en el exterior y muy joven, con 14 años, tuve una beca para ir a estudiar a Estados Unidos. Después tuve otra beca para ir al Colegio Norteamericano de Tánger, hice un programa Erasmus en la Sorbona y un poco a lo largo de mis estudios tuve distintos contactos en distintos países y eso me permitió juzgar otras sociedades y también ver mi propio país en el encaje internacional. De ahí surge esa vocación internacional, el conocimiento de idiomas posterior que me conduce a ser diplomático de carrera, y ahí ya entronco en mi vida profesional con todo lo internacional. Y para alguien que quiera un poco dedicarse a este mundillo de la política internacional, o que se esté pensando qué carrera estudiar, o incluso que quiera darle un giro, ¿no?, de timón a su vida, ¿qué le recomendarías? Bueno, yo creo que saber de temas internacionales, interesarse por temas internacionales, es algo absolutamente fundamental para alguien que quiera dedicarse íntegramente a eso, o para cualquier persona que quiera estar hoy en día integrada dentro de los grandes canales de información y de decisión. Siempre se habla de que entre lo exterior y lo interior se difuminan las fronteras, pero lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en la crisis energética, lo estamos viendo en la crisis tras la agresión rusa a Ucrania. Aspectos importantísimos de la vida de los españoles y de los europeos no se deciden internamente, sino en coordinación con otros, o incluso en otros sitios, como puede ser en este caso en el Consejo Europeo en Bruselas. Las vacunas que nos ponemos, los suministros energéticos que recibimos, la moneda con la que compramos, necesitamos actuar con otros y por lo tanto un buen conocimiento del entorno internacional, aprender idiomas, ser capaz de expresarse y de leer en ellos y sobre todo tener empatía con el exterior es fundamental para quien quiera dedicarse a cualquier tema internacional. ¿Y tú a nivel personal, tuviste algún hecho puntual que te acercara un poco al mundo de la política internacional, o fue una cosa vocacional que desde pequeñito decías, yo quiero dedicarme a esto, ¿no? A esto? Me interesó, pero yo creo que el hecho de haber tenido esas becas que me permitieron estudiar en el extranjero, en países distintos, Estados Unidos, Francia, países además muy insertados dentro de todo lo que es la comunidad internacional, fue decisivo para aprender idiomas, fue decisivo para generar esa capacidad de empatía con personas de otros países que son fundamentales para luego trabajar en el terreno internacional y la diplomacia. Bueno, y tenemos que comentar algo, que eres padre además de 4 hijos, si no estoy mal informado. Yo siempre digo que el tiempo es la divisa más valiosa del siglo XXI, y supongo que para ti mucho más. ¿Cómo se lleva eso de ser ministro y padre? Y supongo que la agenda estará a tope, claro. Difícilmente, evidentemente, y seguro que si hicieras esa pregunta a mis hijos te dirían que les gustaría pasar mucho más tiempo conmigo del que pasan. Pero lo que sí tengo claro es que ese aspecto de padre, ese aspecto personal, familiar, es fundamental para mí, no pienso renunciar a ello y es fundamental incluso para mi equilibrio personal y profesional. Así que intento compaginarlo tanto como pueda, pero estoy seguro que mis hijos, que son muy benevolentes conmigo, pero si dijeran la verdad, probablemente considerarían que ojalá pudiera pasar más tiempo. Un poquito más, normal. Yo creo que les pasa a muchos hijos al final. Bueno, metiéndonos ya un poco más en materia, ¿no? Una cosa que igual mucha gente no entiende, pero que yo creo que es fundamental, es que exista la figura del ministro de Asuntos Exteriores. Pero, ¿por qué dirías que es necesaria esta figura? Y sobre todo, ¿qué funciones tiene un ministro de Exteriores? Hay dos motivos fundamentales por los que es necesaria. Una buena parte de la vida cotidiana en
nuestros ciudadanos y de los asuntos internacionales son asuntos globales que se tratan de Estado a Estado y por lo tanto son relaciones gobierno a gobierno y es muy importante tener una figura exclusivamente dedicada 24 horas al día, 7 días a la semana a esas relaciones que son fundamentales. Pero además, en un mundo tan globalizado y tan interdependiente, muchas de las cosas vitales, de las decisiones vitales que hace un siglo se tomaban a nivel nacional o se podían canalizar o encauzar a nivel nacional, necesitan una respuesta internacional y global. La lucha contra el cambio climático, la canalización de los flujos migratorios irregulares, crisis como la guerra de agresión a Ucrania y la respuesta a sus consecuencias económicas, desarrollar una vacuna y hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID, cosas importantísimas, la vacuna, nuestra moneda común con los países europeos, asegurar los flujos energéticos en esta situación, necesitan de contactos internacionales y ahí es donde el ministro y el Ministerio de Asuntos Exteriores juegan un papel fundamental para poder trasladar las posiciones, en este caso de España, a la comunidad internacional y para poder comprender y explicar las posiciones internacionales dentro de España. Entiendo. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en una gran empresa, era estadounidense, que me frustraba un montón el tema de que todo iba muy lento. En todos los procesos, para cambiar cualquier cosa, había que hablar con muchísima gente, coordinar a varios departamentos y me pregunto si ocurre lo mismo en la política internacional, si te gustaría hacer más cosas de las que realmente eres capaz de hacer. Bueno, yo tengo la suerte de tener un formidable equipo humano. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación son 4 secretarías de Estado y 5.400 mujeres y hombres extraordinarias, muy experimentados todos en estos temas y sin los que sería imposible hacer todo lo que se hace desde el Ministerio. Lo que sí está claro es que es muy importante priorizar para poder hacer todo aquello que se quiere hacer. Hay múltiples frentes, múltiples cosas. En política internacional uno evidentemente no es solo que no pueda controlar los acontecimientos, sino que no tiene muchas veces ni siquiera una previsión, porque son decisiones o hechos que ocurren en el exterior, no es como cuando ocurren dentro de España, donde el gobierno tiene mucho más control sobre la situación y las previsiones. Y por lo tanto lo que sí es importante es priorizar. Todo es importante, no todo es necesariamente urgente, ni tiene necesariamente la misma importancia. Yo creo que esa es la gran labor que hay que hacer. Muy bien. Y yo recuerdo una vez leer en una entrevista a la canciller Angela Merkel que hablaba de que ella se entendía relativamente bien con Vladimir Putin porque ella era capaz de hablar ruso y él de hablar alemán. Y me preguntaba, esto me hizo pensar si a día de hoy en las relaciones internacionales es muy importante ese feeling humano entre líderes, entre políticos, o si eso ya ha pasado a un segundo plano. No, por supuesto es importante ese feeling, es importante tener un pozo común de valores, estar de acuerdo en que la democracia, la diversidad, el pluralismo, el Estado de Derecho, cosas como esas son muy importantes y acercan a otros, evidentemente, a hablar idiomas. El poder hablar en el idioma del otro es también un primer paso, extenderle un poco la mano, igual que lo hace cuando habla tu idioma, pero al final la guía fundamental que tenemos para dirigir lo que es una acción exterior es guiarnos por los intereses de España y de los españoles. Y eso es defender sus intereses y promover sus valores. Esa es la verdadera guía que nos une. Pero evidentemente el contacto personal es algo muy importante en las relaciones internacionales.